¿Será eso? No, vamos. Lucas 8 del 26 al 39. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Dos cosas, vuelva para atrás al 26, vuelve al 26, diga. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta, repita conmigo, opuesta a Galilea. 27, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Repita conmigo, un hombre de la ciudad. Tenía un problemita el hombre. Endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa. Repítalo conmigo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito, gran grito. Postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas. Este era Hulk. Era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Porque muchos demonios, diga conmigo, muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, diga conmigo, muchos cerdos, que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Repítalo conmigo: sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Dígalo: sentado, vestido y en juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gracias al Señor por su palabra. Esta porción del evangelio que le dije, comencé hace 2 semanas, en Lucas 8 y como hasta el 10 más o menos, es como una miniserie donde Jesús comienza a discipular a sus discípulos. Él escogió unas personas y él tenía seguidores, muchos más de 12, tenía un grupo de seguidores, pero tenía este core de 12 y tenía otros más por el lado, y él comienza a discipularlos, a enseñarles cómo iban a vivir. Esta gente no conoce todavía todo lo que va a pasar. Tú y yo lo sabemos porque hemos leído la Biblia, leímos Hechos. Ellos todavía no tienen idea. Un poco más adelante él le va a decir: es necesario que yo me muera, es necesario que yo me vaya. Esta gente todavía no entiende eso, y es necesario que ustedes se pongan en su posición. Pero ahora les está mostrando lo que él hace, pero para que ellos aprendan a hacerlo también. Porque cuando él ascienda, va a enviar su espíritu para que la iglesia, que nos incluye a nosotros, hagamos su obra en la tierra. ¿Lo entendió? Entonces, si usted, por favor, búscalo en las redes. Hace dos semanas hablamos de la estructura: Cristo a la cabeza, llevando a los apóstoles y a las mujeres que servían, ¿se acuerda? A los que predican y a los que sirven, con la misión de predicar el evangelio a toda aldea y toda ciudad. Sigue siendo la misión de la iglesia.
los dones que Dios ha dado, los que enseñan, lideran y predican y los que ministran. Esos son los dos grupos que hay en la iglesia, no hay nada más. Que tienen una sola misión, predicar el evangelio en todo lugar, según Cristo mande. Eso es todo. Y después vimos la parábola del sembrador, que era el proceso, iba a ser un proceso largo, como un maratón de toda la vida. Largo plazo, usted siga tirando semillas, siga tirando, que mucha gente lo va a recibir, pero poca gente va a reaccionar. Muchos lo van a recibir, pero pocos van a hacer algo con lo que reciben. Ya Cristo nos los estaba advirtiendo, esto es lo que hay, así es que ustedes van a trabajar. Y la vez pasada, fue el domingo anterior, vimos que cuando la iglesia entonces se embarca con Cristo, escuché como lo dije, se embarca con Cristo en la misión, Jesús dijo vamos al otro lado, y cuando se montaron en la barca, inmediatamente vino una tormenta. Porque cuando te metes a trabajar en la obra de Dios, sabes que va a venir resistencia. La misión que llevas en tu vida provoca confrontación con el reino de las tinieblas. De hecho, la confrontación la estamos viendo en el texto que leímos hoy. Ellos iban de camino a llevar libertad a un mundo lleno de demonios. El enemigo lo sabía y trató de impedir. Por eso, antes de que tú comiences a dar frutos, vas a ver que te van a tirar con todo. Todas tus debilidades, todos los asuntos de tu corazón, todo lo que tú no has puesto fuerte en el Señor, todo lo que necesita crecer, te van a tirar con todo para que te detengas. Y cada vez que te metes con Dios, verás cómo el mismo infierno se levanta para pararte en tu camino. Quiero que sepas que estás en esa ruta y tienes que hacer exactamente lo mismo que hicieron los discípulos. Y lo vimos el domingo pasado. Pégale un grito a Cristo para que no te hundas. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y le pegaron el grito y bajó la cosa y llegaron al otro lado. Y hoy Jesús en su discipulado nos enseña acerca de nuestro objetivo. Diga conmigo, nuestro objetivo. El mundo sin Dios. Ese es nuestro objetivo. El mundo sin Dios. Cuando salgas por esa puerta, el mundo sin Dios. Le he dicho muchas veces que hace mucho tiempo fui a una iglesia, de hecho una iglesia bautista en Orlando, si va por ahí un día la ve. Y usted entra al parque, una iglesia gigantesca. Cuando usted entraba al parque y salía después del servicio, había como unos murales, unos arcos en cada una de las entradas de los carros, ¿no? Usted va saliendo y decía, bienvenido a tu campo misionero. Está saliendo de la iglesia, debemos hacerlo aquí. En las 3 salidas que hay aquí, ponerte bienvenido a tu campo misionero. Nuestra función es el mundo sin Dios. Entonces, ¿cómo lo acabamos de ver? Acabamos de leer una historia bien interesante. A la gente, yo creo que a algunos les fascina, a otros les asusta. Y esta porción se ha utilizado de mil maneras. Yo quiero que tú mires hoy con estos ojos. Dios me está discipulando. ¿A dónde voy? Lo primero que dice esos textos es que ibas a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. En Galilea está el pueblo que sirve a Dios. En la ribera opuesta hay un pueblo gentil de corte helénico, de corte griego, o sea, pagano, que no sirve a Dios. Dios te envía exactamente al opuesto a lo que eres tú. ¿Okay? El mundo que Él ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero ese mundo le ha dado la espalda a Dios. Y Dios nos envía a un lugar opuesto al que tú y yo estamos. Sacó a los discípulos de su tierra y de su confort, del lugar donde todo el mundo habla el mismo idioma, del lugar donde todo el mundo conoce a Yahweh, a Jehová, al Señor, donde todo el mundo se levanta y tiene las mismas costumbres como nosotros aquí. Venimos los domingos, servimos al Señor, cantamos los coritos, lo conocemos, pero Dios no nos manda a quedarnos aquí, nos manda a salir con esta mentalidad de servir a Dios, pero ir afuera a buscar a los que necesitan. Así que el Señor los lleva, diga conmigo, a la orilla opuesta. Dígalo con ganas, a la orilla opuesta. Y dice la Biblia que al llegar a la tierra, ya voy por el 27, o sea, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Me interesa mucho el término porque quiero que lo entiendas hoy. Dice, no, lo que vino fue un loco.
endemoniado. Pero mire cómo Jesús primero lo llama, cómo Lucas lo menciona. ¿Quién fue el que vino? Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Vino un hombre de la ciudad. Lo primero que ven representa lo que es la ciudad. Un hombre que lo que le estaba pasando es producto de su vida en la ciudad. Recuerden la Biblia, desde Génesis en adelante, cada vez que el hombre huye de Dios. ¿Quién fue el primer hombre que tuvo que irse huyendo de Dios? A ver si alguien se acuerda. El primero. ¿Quién? Bueno, sí, ese también. El segundo, está bien. No, a Abel lo mataron. ¿A quién mató a Abel? ¿Y qué hizo Dios con él? Te voy a poner una marca para que no te maten. Vete y huye. Se fue, huyó. Y Caín es el fundador de la primera ciudad que existe en la historia bíblica. La ciudad en la Biblia representa el lugar donde el hombre huye para formar su propia cultura. Para él decir cómo vivir la vida. Para él decir cómo son las cosas lejos de Dios. Y eso trae por eso usted en la Biblia va a ver a Babel, va a ver a Egipto, va a ver a Babilonia, va a ver todas las naciones, va a ver a Roma, va a ver todas las ciudades gigantescas de la Biblia que eran centros donde los hombres se unían para ir en contra de Dios. Entonces, cuando tú llegas allí, el hombre que está saliendo es un hombre de la ciudad. Como él está, es producto de lo que la ciudad ha hecho con él. Esa asociación de gente lejos de Dios diciéndole, no te queremos con nosotros, produjo algo en este hombre. ¿Qué fue lo que produjo? Dice, se les acerca o viene a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. Vaya, eso fue lo que hizo la ciudad con él, llenarlo de demonios. Pastor, ¿eso existe? Sí, por favor, créalo y créalo muy bien. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, no tenemos tiempo para hablar de eso hoy. Dios está en control de todas las cosas, pero Él ha permitido todavía que una porción de los ángeles creados por Él, Satanás no es Dios. Satanás es un ángel creado. La Biblia dice que en un momento en la historia anterior a la nuestra hubo una rebelión en el cielo y Dios no terminó con esa rebelión inmediatamente. Y hay un bonche grande de seres espirituales rebeldes a Dios que todavía operan tratando de influir el corazón de los hombres. El ser humano hace 2 siglos se empeñó en irse al ateísmo extremo y creer que lo único que existía en la tierra es lo material, lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes ver, y eso ha venido en contra de él mismo, porque tú evitar creer que Dios existe es también evitar creer que hay entes malignos que vienen a bregar con tu vida. Y el desastre que tenemos en estos últimos siglos viene a consecuencia de un mundo que se olvidó de la realidad espiritual. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Ok? Y dice que este hombre de la ciudad estaba endemoniado, lleno de demonios. Y no vestía ropa ni moraba en casa. ¿De qué está hablando ahí? De que la vida rutinaria de este hombre estaba destruida. No vivía con su familia. No tenía dignidad con su cuerpo y su ser. Solamente mire cómo vivimos en las ciudades hoy. La dignidad de nuestra sexualidad se ha ido al suelo. Las familias están totalmente destruidas. El divorcio, los hijos sin padre. Todas las crisis de violencia, de pobreza y de amargura que tenemos hoy. Es eso mismo que está ahí. Porque Dios nos formó a su imagen. Y cuando nos forma a su imagen es para darnos una vida hermosa. Y lo que Dios quiso hacer en el Edén, cuando llama a Eva y la trae a Adán y dice, fórmense y tengan hijos y expándanse y sojuzguen la tierra y multiplíquense, está hablando de bendición. Dentro del contexto de servir a Dios y de estar en un matrimonio que sirve al Señor y unos hijos que son criados en el temor a Dios, Dios iba a bendecir la vida de los seres humanos. Pero cuando huyeron de Dios y corrieron a formar su propia cultura, se rompió todo lo que Dios había establecido.
Y en vez de matrimonios tienes divorcio. Y en vez de cuidado de tu cuerpo tienes todo tipo de aberración sexual y todo tipo de violencia. Fíjese que lo que había ocurrido con este hombre es que vivir en la ciudad lo había llenado de influencia maligna. El mismo que engañó a Adán y Eva en el Edén, lo engañó a él también. Y había terminado fuera de su casa y fuera de su cabalidad. Era como un animal. Si usted se asombra de lo que está viendo hoy en las redes, de la manera en que los pueblos se están yendo en contra de Dios, cuando en cualquier nación puede haber una manifestación de 100,000 personas pidiendo el derecho de poder matar al hijo que tienen en el vientre, o el derecho de tener cualquier tipo de sexualidad aberrante, usted está viendo al hombre de la ciudad, que no viste ropa. De hecho ya es abierto, ¿no? Ya vemos ¿cómo le digo? Las protestas, y entonces las muchachas y todo van y se ponen desnudas en la calle. Ya no hay ni que dramatizarlo, y es cierto. Ya no visten ropa, ya no moran en casa, porque no quieren saber de ninguna institución. El gobierno no sirve, la iglesia no sirve, la familia no sirve. Cualquier cosa que me quiera decir cómo tengo que vivir no sirve. Yo defino lo que yo quiero, yo defino mi sexualidad, yo defino quién soy. Yo soy un hombre, una mujer de la ciudad. Pronto no voy a ser ni hombre ni mujer. Voy a ser una persona. ¿Han escuchado la última locura, verdad? Una persona que menstrua, una persona con ovarios, para no decirle mujer. Ay, Dios mío, Señor, no andame más. Un mundo andrógino, donde queremos borrar todo tipo de distinción. ¿Quién puso las distinciones? Dios en el Edén dijo, varón y hembra los creó. Que Dios dijo varón y hembra, pues nosotros nos vamos a la ciudad y decimos que los varones y hembras no existen. Siguen existiendo, porque a Dios nadie lo burla, pero decimos que no existe. El hombre de la ciudad. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Porque al final del día la vida de la ciudad lo que trae es muerte. El versículo 29, lo vimos más adelante, dice: hacía mucho tiempo que se había apoderado de él los demonios. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompían las cadenas. Era impelido por los demonios a los desiertos. Escuche bien esto. En ese pueblo de Gadara, donde no conocen a Dios, es como la vida que estamos viviendo ahora. Un mundo postcristiano, de hecho ya es anticristiano. Ya ser cristiano es repulsivo a la gente. Que venga y le digamos, esto es lo que Dios quiere para ti, para mí. Es un mundo que no conoce, sobre todo nuestros jóvenes. Empiece comenzando con los millennials y los que han nacido después en todo este siglo. Ni conocen ni entienden la Biblia, no conocen al Dios. Las categorías tuyas y mías no las entienden. Cuando tú les hablas, no pueden comprender lo que les estás diciendo. No entienden la moral cristiana, no entienden la Biblia. ¿Okay? Su mente está totalmente regulada por la idea de la supremacía del ser humano. Solamente el hombre puede decidir lo que es bueno o malo para él. Lo voy a repetir. ¿Me están escuchando, verdad? Hermanos, esto es bien necesario que usted lo escuche, que tome nota y se lo lleve, porque esta es la manera que vamos a interaccionar con el mundo que está afuera. El joven moderno, el hombre moderno dice que él y solamente él puede decidir lo que es bueno y lo que es malo para él. My body, my choice. ¿No han escuchado? Mi cuerpo, mi decisión. De que es el mismo hombre y no ningún Dios que se inventen los cristianos, que puede definir quién es Él. Yo defino lo que soy, yo defino lo que siento, yo defino para dónde voy. Que solamente el hombre puede decir lo que es cierto y lo que es falso. De hecho han entrado en un problema grave porque ahora dicen, tu verdad es la tuya y mi verdad es la mía. Eso es una locura ilógica. No pueden existir dos verdades, hay una sola, así que alguien está equivocado.
totalmente necio pensar que tú tienes una verdad y yo otra y tú y yo podemos convivir. En algún mundo, en algún momento vamos a chocar. ¿Ok? Eso no existe. ¿Qué es la espiritualidad? Ese es el hombre que ahora adora a la criatura en vez de al Creador. ¿Se acuerdan de Romanos 1:25? Que dice Pablo hablando de cómo está la sociedad y dice, y se hicieron necios en sus pensamientos y comenzaron a adorar a la criatura en vez de al Creador. Cuando yo digo que yo soy el único que puedo definir mi vida y cuál es la verdad, yo estoy diciendo que yo soy Dios. Yo adoro al hombre, yo me adoro a mí, no a Dios. Y eso trae unas consecuencias brutales para la vida en la sociedad. Ese hombre sin Dios, lleno de altivez, de terquedad, sin saberlo o por ignorancia, entonces es acechado por fuerzas espirituales que no puede controlar. Mira que el endemoniado gadareno le ponían cadenas, lo encerraban con grilletes y las rompía. La misma sociedad que lo creó trató de contenerlo y no puede. ¿Por qué usted cree que tenemos las cárceles llenas de violencia? Porque usted cree que no podemos bregar con las matanzas de niños, que no podemos bregar con la desintegración de la sociedad. Porque la misma sociedad que te dio la libertad, la misma sociedad que dijo yo soy Dios, es la misma que ahora no puede controlar la debacle, los resultados. Ese hombre siendo acechado por fuerzas espirituales que no puede controlar, termina perdiendo su humanidad. La imagen de Dios que tanto ha rechazado la pierde. Por eso el ser humano que usted ve ahí dice, Dios mío, nos hiciste imagen y semejanza tuya, pero y esta basura, esta locura que hay en el mundo. El hombre pierde la imagen de Dios en él. Y se convierte el hombre en lo que adora. Un animal salvaje, preso de una naturaleza corrompida por el pecado. Dígalo conmigo, el hombre sin Dios se convierte en lo que adora. Y quiso adorar un hombre sin reglas, quiso adorar un animal salvaje y terminó convirtiéndose en un animal salvaje. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, a la otra orilla, le vino a recibir un hombre de la ciudad. Un salvaje que no podía vivir en una casa y no podía respetar su cuerpo, sino que vivía en los desiertos y en los sepulcros. En todo lo que hacía lo dejaba insatisfecho y lo llevaba a la muerte. Esa es la historia de la humanidad. Que no nos quede duda. ¿Cuál es la fuente que alimenta el estado de corrupción, de violencia y de muerte que tenemos hoy en nuestro país? Que no nos quede duda que es que le hemos dado la espalda a Dios y nos hemos aliado con el enemigo. Jesús decía, el que no está conmigo contra mí es. No hay manera, no hay puntos intermedios. Aquí no hay bleachers. Tú estás en un equipo o estás en el otro. Cuando el hombre dice, no quiero saber de Dios, yo soy el que mando, no mandas nada, te conviertes en esclavo del enemigo de Dios. Y dice que cuando Jesús llegó allí, el hombre lo vio, sale corriendo, se le tira de rodillas y pega un grito infernal. ¿Quién eres tú? ¿Qué? No, ¿quién eres tú? Él sabía quién era. ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué viniste? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Bien importante que usted entienda, escúcheme por favor, que los demonios saben su final. De hecho, hay otros lugares, usted busca los otros evangelios y dice, ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben. Cuando vieron a Jesús, dice, ¿pero por qué tú estás aquí? Porque lo que no sabían es que Jesús venía a irrumpir en la historia, a agarrar un grupo de gente de la ciudad, dañados por la ciudad, pero los iba a sacar de allí, los iba a limpiar, los iba a vestir, los iba a sentar a sus pies e iba a empezar a romper, robar y destruir en el reino de las tinieblas. Ese aplauso se lo debieron dar mejor al Señor.
tienes conmigo, Jesús? Solamente Jesús pisó la orilla y el hombre pegó ese grito terrible. Yo quiero que usted escuche algo, por favor. El reino de las tinieblas no es liga para el reino de Dios. No hay manera. Y una iglesia, y estoy hablando de ti y de mí, empezando por mí, una iglesia llena de Dios, de su palabra y de su poder, debe producir ese terror en el reino de las tinieblas. La pregunta es si nosotros sabemos eso. Yo quisiera que tú entendieras el poder y la autoridad que hay cada vez que tú te metes en oración con Dios. Y cuando te decides que vas a sacar tus tiempos personales a buscar el rostro del Señor, yo quiero que tú entiendas que tan pronto comienzas le tiemblan las piernas a los demonios. ¿No lo crees todavía? Obviamente es una guerra a largo plazo, pero no tienes idea lo que ocurre en el mundo espiritual cuando tú oras, cuando tú buscas el rostro del Señor, cuando tú sabes que en el momento de una crisis, un hombre o una mujer de Dios de pie hace que el enemigo diga lo mismo. ¿Qué haces aquí que vienes a atormentarme? Usted no lo cree todavía. Por favor, créalo que su familia lo necesita. Créalo porque su matrimonio lo necesita. Créalo porque sus hijos necesitan tener un padre o una madre que tenga las rodillas llenas de callos. Porque esas rodillas llenas de callos hacen que tu casa, el diablo, no la pueda tocar. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte, por favor. Que es que todavía no sabemos, es que no entendemos que el reino de las tinieblas no le da liga al reino de los cielos. Y que tú puedes llegar a ser un terror para el infierno. Ojalá lo entiendas. Que se mete con Dios, que vive de rodillas y que vive en santidad. A pesar de la tribulación y la resistencia en la vida, a pesar de que en la tormenta se levanta y todas esas cosas, aquel que sabe buscar a Dios hace que el enemigo huya despavorido. Hace que el enemigo huya despavorido. Dice la Biblia que vino este hombre, se tiró allí, le habló a Cristo y empezó a pedir, empezó a negociar, por favor, por lo menos no nos envíes de vuelta al abismo. No termines con nosotros el gran juicio, nos queda un tiempo, déjanos por aquí, por la tierra, a ver a quién más atormentamos, por favor. Y Jesús utilizó ese momento para dar una señal a esa ciudad. Dice que cercanos allí había un hato de cerdos. Y por favor, lea la Biblia en el contexto correcto y bíblico. ¿Ok? Por esta tarde puede comerse unos baby back ribs riquísimos. Lechón asado hacia la vara. En Navidad. Señor, mire, estamos sacrificando los lechones aquí para tu gloria. Pero en el tiempo bíblico, en Israel. Y Lucas está escribiendo un mundo gentil, pero tiene todo el background de la Biblia. El cerdo representaba corrupción, representaba inmundicia. Esta era una ciudad dañada. Y había un endemoniado allí que Jesús le dice: ven acá, esto lo hizo para que la gente lo escuchara. Jesús sabe lo que había allí. Ven acá, ¿cuántos son ahí adentro? Una legión. Una legión usualmente era de 2,000 a 6,000 soldados apertrechados sobre un jefe de legión. Yo no sé cómo se llamaba. Son muchos, ¿eh? Así está esta ciudad. Y cerca había un hato de cerdos que representa inmundicia en tu casa, y ellos cuidaban los cerdos. ¿Sabe cuánto había? Había 2,000 cerdos. Para que la gente supiera los muchos demonios que había allá adentro, pero para que tuvieran un drama claro de que la condición de su ciudad tenía que ver con que ellos apacentaban y cuidaban el pecado entre ellos. Una sociedad que le daba la espalda a Dios y cuidaba su cultura. Una cultura en contra de Dios. ¿Me siguieron o no? ¿Me siguieron o no? Porque ahora queremos poner leyes para cuidar cualquier aberración. Porque ahora queremos que respeten cualquier aberración.
Porque abiertamente le decimos a Dios, no queremos que reines sobre nosotros. Eso es un gran hato de cerdos que estamos cuidando. Y Jesús le mostró a esta gente, miren lo que está operando en este hombre. Salgan de ahí. Cayeron en los cerdos. Como 2000 cerdos salen corriendo como unos locos y se despeñan. Porque Jesús quería que todo el mundo entendiera cuál va a ser el final de todos aquellos que viven agarrados de los demonios. El juicio final es que van a ser echados al lago de fuego para siempre. Y allí hubo una representación poderosa de lo que estaba operando en la ciudad y cuál iba a ser el final de esa operación. ¿Ok? Y cuando se ahogaron todos esos cerdos allí, cuando la gente sabía que lo que había estado en ese hombre había sido una fuerza espiritual increíble, salen huyendo, van a la ciudad y le dicen, mira, vino este hombre y nos ha traído este problema, está tratando de cambiar nuestro modo de vida. Y aquí llegaron estos cristianos predicando una moral y una ética y una cultura, una manera de vivir diferente a la que a nosotros nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? Y vinieron los líderes de la ciudad asustaditos porque el reino de las tinieblas no es liga para el reino de los cielos. ¿Están claros, verdad? Y yo espero que entendamos que la iglesia tiene que producir respeto y temor en la ciudad. Eso es importante. Y no solamente en la ciudad, al reino de las tinieblas. Y llegaron allí donde él. Dijeron, por favor, vete, que queremos vivir con nuestros cerdos. Eso fue todo. ¿Ustedes no han escuchado canciones románticas, algunas de ellas? Canciones románticas que ellos creen que la línea es bien bonita. Lo he escuchado en varias ocasiones en diferentes lugares. Quiero vivir contigo aunque me cueste el infierno. ¿No lo he escuchado? Las hay, montones. Suena tan lindo. Pero es la mentalidad. Me importa muy poco mi futuro, me importa muy poco las cosas espirituales. Yo lo que quiero es el aquí y el ahora. Que me quiero acostar contigo, que quiero disfrutarte. Es verdad que en 3 meses se va a acabar todo, pero en este momento que escribí esta canción estoy así poetizado. Te quiero más a ti que a Dios. Y si Dios dice que esto no puede ser, de hecho una vez le escuché una así. Si Dios dice que esto no puede ser, prefiero el infierno que perderte. Eso fue lo que esa gente le dijo a Jesús. Que nos botaste los cerdos, eso es lo que nosotros apacentamos. Es que esa manera de vivir es la que queremos, nos gusta la grasita. Tú nunca has comido cuero. Eso, tú nunca has comido un cuerito bien hecho. ¿Qué pasa? Lo más seguro eran puertorriqueños en Gadara. Tiene una Navidad sin lechón. Eso no se puede. Pero no queremos vivir sin lo nuestro. Entre los cerdos y tú, aunque los cerdos nos dañen y nos dañen el corazón y toda esa cuestión, tú te vas. Y esa es la actitud de nuestras ciudades, me tengo que ir ya, de nuestros países. Esa es la actitud. Esa es la actitud de nuestra ciudad en Puerto Rico y esa es la actitud de las naciones. Usted tiene en asignación, lea Salmos 2 y va a encontrar esa actitud. Y los reyes de las naciones dijeron, quitemos nuestras cadenas de él, quitemos sus cuerdas, seamos libres de Dios. Salmo 2. Y dice, y Dios se reirá de ellos. La ciudad le pide a Jesús que se vaya, pero mire esta locura. Que queremos continuar viviendo como locos, que no nos interesa la familia, que no nos interesa el bien, que no nos interesa nuestra salud. Porque mientras le decían que se vaya, el hombre que había estado loco, que ellos no habían podido amarrarlo, que nunca lo habían controlado, estaba sentado a los pies de Jesús, cuerdo y vestido. Porque Dios vino y lo sanó completo. Y cuando lo vieron sano dijeron, yo quiero vivir enfermo, yo no quiero estar sano. Un corazón que sabe quién tiene la solución, que sabe cuál es la solución, pero no la quiere. Y cuando Jesús da media vuelta para irse, si yo hubiera sido el endemoniado gadareno, le digo lo mismo. De hecho, es el ex endemoniado. Le dice,
tú no me vas a dejar aquí, ¿verdad? El texto dice, y él le pidió a Jesús, déjame ir contigo. Pero yo sé que eso fue otra cosa. Tú a mí no me vas a dejar con este chojo loco. Tú has visto porque yo empecé así, ¿verdad? Porque vivo con estos animales. A mí tú no me vas a dejar aquí. Déjame irme contigo. Porque esa es la respuesta que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué vamos a hacer con un mundo que se nos está yendo de las manos? Tengo que acabar ahora en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué vamos a hacer con un mundo que se nos está yendo de las manos? Pues mucha gente va a decir, vamos a escondernos y vamos a orar mucho para que Cristo venga y nos lleve. Eso fue lo que ese hombre le dijo a Jesús. Déjame irme contigo, que yo aquí no me quedo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue? Quédate y predica. ¿Dónde? Con esos salvajes. Allí adentro. Porque allí adentro te necesito, porque allí adentro voy a salvar gente como tú. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Dios nos envía en esta mañana, cuando salgamos por esa puerta, a nuestro Gadara, a encontrarnos con nuestra sociedad puertorriqueña salvaje, que en media hora puede vender 2 Irán Bison para que Bad Bunny los vaya a ver. 2 horas le tomó, yo creo, llenar 2 Irán Bison, no 1, 2. O qué sé yo, el Coliseo, yo no sé dónde es que él va a ir. A esa sociedad es que tenemos que ir. Una sociedad que se entregó a los demonios y no quiere salir de ahí. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro Puerto Rico endemoniado? ¿Vamos a huir o lo vamos a sanar? Vamos a cumplir nuestro ministerio y le voy a hablar a la gente que tengo de frente ahora. O vamos a agarrar los talentos que Dios nos ha dado y los vamos a esconder debajo de la cama porque tenemos temor de Dios hasta que Él venga y se lo devolvemos. Yo le pido en esta mañana a esta congregación, toma tu lugar en la guerra, que ya es tiempo. Póngase en pie conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Dios de toda misericordia, que tú operes de tu gracia y de tu santidad en nosotros. Que nos permitas entender el momento que